Hola a todos, nos encontramos aquí en el Zoológico de Aragón, específicamente en el herpetario. Nos encontramos con Juan Leal, que es el encargado del herpetario. Vemos que aquí tenemos unas serpientes muy llamativas. ¿Nos podrías contar qué son? Claro, lo primero que encontramos aquí son pitones gigantes. Se llaman pitones reticulados y bueno, son las serpientes más grandes que existen en el caso a nivel mundial y en cuestiones de longitud. ¿Cuánto pueden llegar a crecer y de qué se alimentan? Porque pues para llegar a esa talla deben de comer algo bastante grande, ¿no? Mira, se alimentan básicamente aquí de conejos. Estamos hablando de 1 o 2 conejos de más o menos 3 kilos cada uno, aproximadamente cada 15 días, que es un poco para darles cuestión de digestión. Tienen bastante buen espacio para poderse mover. Poseen una charca bastante grande también. La temperatura y la humedad de repente juegan papeles bastante importantes en esta cuestión de la, bueno, pues como tal para la manutención y directamente la digestión, ¿no? Y bueno, pues alcanzan tallas de hasta 7 metros. Hay algunos datos como tal que mencionan incluso los 9. Yo, en lo particular, los he visto aproximadamente de 7,5 y con un peso alrededor de los 110 kilos. ¿Estos organismos dejan de crecer o tienen crecimiento limitado dependiendo de su alimentación? Porque creo que, no estoy muy seguro, a lo mejor tú no los puedes confirmar. Creo que en cocodrilos sí no dejan de crecer todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo crecen, o sea, no tallas muy exageradas, poco a poco, pero no sé si también con estas serpientes puede ocurrir lo mismo de que todo el tiempo puedan crecer dependiendo de su alimentación. Así es, dependiendo la alimentación y el espacio, en este caso que estamos hablando de cuestiones cautiverio. El espacio los puede llegar a limitar mucho y es cuestión de adaptación. Justamente, al ya no tener un espacio adecuado, probablemente dejen de crecer como tal. En el caso de los reptiles, de manera general, aparte de ser escamosos, justamente como es una característica de ellos, también es la cuestión de la talla. Y la talla es justamente eso, no dejan de crecer a lo largo de su vida. Puede ser mínimo, pero no dejan de crecer. Y hablando del espacio, ¿crees que podamos ingresar a mostrarles un poco el tamaño de estos ejemplares? Porque como te digo, aquí afuera se ven impresionantes, pero por dentro vamos a ver qué tanto. Sí, claro, acompáñenme, vamos a ver. Bueno, ya que estamos aquí dentro, ¿tienen algún nombre estas serpientes? Bueno, mira, como tal, aquel por ser una fase tiger, pues solamente se le quedó como el tigre, ¿no? Aquel güero trae gen purple, se llama kraken. Es el macho reproductor básicamente para las hembras que aquí tenemos. La que se encuentra ahí en la cueva le conocemos como la choncha o la chonchota. Y eso es porque justamente, bueno, es la más grande que aquí tenemos. Y la que tenemos aquí de este lado un poco más escondida es la boluda. Ella tuvo un problema de algunos abscesos y algunas tumoraciones y se le generaron justamente esas bolas, ¿no? Esas protuberancias, burdamente hablando, y bueno, como tal, bueno, se le quedó como si fuera Argentina. Y bueno, debido a su tamaño, ¿cuál es el método de alimentación de estas serpientes en vida libre? O sea, ¿tienen veneno? ¿Hacen constricción? Ok, en el caso de los pitones, hacen constricción, o el método de forrajeo como tal es constricción. A pesar de su tamaño y ser animales muy grandes, son arborícolas, o en algunos casos, o en su mayoría, son arborícolas. Y justamente perchando, es como básicamente cazan a sus presas en este caso. Bueno, y para la gente que no sepa qué es constricción, ¿nos podrías contar qué es constricción? Claro, básicamente constricción quiere decir que es un abrazo, burdamente hablando, bastante fuerte y poderoso. Hablemos de estos animales que poseen un cráneo, poseen vértebras como tal, incluso hasta 400, y por cada vértebra tenemos un par de costillas. Todo lo demás, en el caso de estos bichos, son animales muy poderosos y que son puro músculo. Tomando en cuenta esa parte, bueno, lo que hacen es justamente la parte muscular, adaptarse al sistema cardiovascular que tiene en este caso la presa para básicamente detener el corazón primeramente. Y posteriormente, bueno, la muerte se genera tanto por el paro cardíaco junto con el paro cardiorrespiratorio, bueno, respiratorio en este caso, y bueno, lo que sucede es ya la muerte del ejemplar y posteriormente pues se alimenta de él.
El tamaño de las presas varía, ¿no? O sea, pueden incluso ellos comer y comer hasta incluso desgarrarse la piel. Órale, eso no lo sabía, se me parece bastante interesante. De veras también tenía la duda, ¿cada cuándo mudan su piel? O sea, ¿tiene que ver con la edad, talla? Ok. La muda es básicamente un proceso que todo ser vivo realizamos. Incluso plantas, animales, nosotros mismos, ¿no? En la parte de las células muertas, cuando nos vemos un poco más resecos. Entonces, en el caso de ellos, es un proceso básicamente que como tal ellos realizan en la parte natural. Otra cuestión, sí, cuando son neonatos o son animales pequeños, justamente comienzan a generar ese crecimiento en donde ya no caben en esa parte de lo que es la piel, o en este caso la escama, y posteriormente, bueno, lo mudan. Y bueno, eso es lo que hace que básicamente sea una marca de crecimiento. La otra tendría que ser cuando ellos llegan a generarse una laceración o se lastiman o tienen alguna cortada o algo. Ellos, al no poder generar la costra, como en el caso de nosotros, solamente en zonas específicas, comienzan a generarla en esa zona, pero tienen que mudar o cambiar toda la escama, no como en el caso de nosotros, que solamente es ese pequeño pedazo. Entonces, bueno, en el caso de ellos es lo que pasa. Mudan todo y posteriormente con las mudas tendrán que ir liberando poco a poco esa lesión. Y en el caso de los neonatos, que son animales más pequeños o crías, tienden a crecer más constante, y por eso la muda se genera más constante. En el caso de animales seniles, incluso me ha tocado ver que muden una vez al año nada más. Está bastante interesante. Y ahorita podemos ver que mucha gente afuera, ¿eso no las estresa de que les toquen el vidrio, el espacio, el ruido? Bueno, el tocar o golpear el cristal, sí, porque ellas se guían mucho por la parte de las vibraciones. Sí, observamos que no tienen un oído externo, una oreja, por ejemplo, algo que como tal les detone esa sensibilidad a la hora de escucharnos o algo, pero sí podemos hacer una semejanza, como en el caso de nosotros, el martillo que nosotros tenemos en el oído. Entonces, justamente las vibraciones que genera el martillo es algo muy parecido para con ellas. Se ubica más en la zona ventral, y entonces pisadas o algo por el estilo, en golpes, sí llegan ellas a molestarse un poco. El estrés, me parece que ya en este caso, en cuestión de cautiverio, tienen ya muchos años con nosotros, son incluso nacidas en cautiverio. Entonces, bueno, es un poquito más la cuestión que te comentaba hace un momento, la adaptación que ellas han tenido a este medio, y bueno, el constante flujo de público es lo que ellas están un poquito más acostumbradas, podríamos hablarle así entre comillas. Sí, bueno, es que yo también quería como hacer esa recomendación, porque yo lo he visto cuando vengo al zoológico o a cualquier otro sitio donde hay animales, que hay gente que quiere que se muevan, ¿no? Y que les tocan el vidrio o algo así. Pues yo creo que sería una buena recomendación, ¿no? Que eviten hacer ese tipo de... Sí, justo. Bueno, nosotros en algunos terrarios justamente manifestamos que no se golpeen los cristales, tienen un pequeño letrero. La persona que está a cargo de la entrada también da recomendaciones, ¿no? De no golpear cristales, las fotografías también con el flash, ¿no? O sea, es como muy constante, también puede llegar a alterarlas un poco, pero pues bueno, a veces es complicado mantener como esa calma en todo el periodo del día, ¿no? Bueno, ¿nos puedes comentar qué tenemos aquí? Claro, mira, aquí tenemos un pequeño acuaterrario en donde vamos a encontrar tortugas de 3 lomos y una tortuga blanca. Es una tortuga bastante bonita, algo cotizada, está en peligro. Y entonces, bueno, tenemos pues en este caso la fortuna, llegaron básicamente de decomiso. Y bueno, aquí les implementamos un hábitat en el cual pues esperamos que lleguen a su máximo crecimiento. Bueno, ahorita que mencionas esto, a mí me da mucha curiosidad, igual para que la gente sepa esto, ¿de dónde obtienen los animales? Porque yo creo que mucha gente tiene la idea de que van y se los roban del bosque, de la selva, de cualquier ecosistema, ¿no? Pero la idea de dónde vienen los animales. Mira, como tal aquí el herpetario, pues tenemos un programa de reproducción. Básicamente hacemos programas de conservación a manera general. Y muchos otros animales sí como tal vienen de lo que le llaman los decomisos, y es justamente de personas que justamente sí extraen, o que los documentos o no están en regla,
o no están de manera como tal, bueno, legales, ¿no? En este caso, pues, muchas veces faltan números o mencionan tener microchip y no lo tienen. Hay infinidad de cuestiones de cómo se maneja esta parte. Pero básicamente estos llegan a lo que es el centro Profepa, que es la que tal, como tal, bueno, rescata a estos animales, los obtiene y posteriormente a través de ciertas llamadas justo es donde llegan a estos centros y nos comentan si tenemos como cabida, espacio para tener cierta cantidad de animales. Algunos otros también hay que recogerlos en los llamados CIBS, que son pues centros para investigación y conservación de estas especies también, y bueno, pues muchas veces llegan y hay que trasladarnos por ellos. Ellos nos entregan justamente actas de legal procedencia, donde vienen pues como tal sus documentos, procedencia que sea legal, y posterior a ello, bueno, como tal ya sería básicamente en resguardo del herpetario. Mira, de este lado vamos a encontrar lo que son boas mexicanas en este caso. Bueno, y esto porque también vienen de las ciertas localidades, ¿no? Actualmente justamente se juega mucho, se maneja mucho este tipo de cuestiones, de dónde son y bueno, la reproducción de las mismas, pero ya por localidad. Esto ha incrementado ya incluso los costos con respecto a estos bichos. Es una serpiente que se distribuye por las vertientes, en este caso tanto del Golfo, del Pacífico, y bueno, te digo, varía básicamente la localidad. Es la serpiente en el caso más grande de lo que es México como tal, en el caso de boidos, ¿no? Y bueno, alcanza incluso 3 metros aproximadamente. Hay algunos que mencionan hasta 4, yo solo he visto de ese tamaño. Bueno, esta serpiente, la Boa Imperator, yo la he visto bastante en BIMs que comercializan, bueno, que se pueda dar una adquisición legal de esta especie, ¿no? ¿Esta no está sujeta a alguna protección o a qué se debe a que esta sí se pueda adquirir? Vaya, o sea, como tal están sujetas a protección en cuestiones de la legal procedencia, ¿no? Obviamente. Pero bueno, puedes reproducir si tú tienes un PIMS, una UMA y bueno, tienes y cuentas con los documentos tanto legales y que acrediten directamente, valga la redundancia, la legal procedencia de los ejemplares, sin problema alguno puedes comercializar con ellos. Bueno, y de aquí de este lado veo que tenemos a la cincuate. Esta se me hace muy, no sé cómo decirlo, especial, o me gustaría que la conocieran porque creo que esta tiene bastantes mitos. No sé si lo has llegado a escuchar, igual no los podrías confirmar de que este mito pues, es totalmente falso. De que cuando las mujeres dan a luz, estas serpientes supuestamente le roban la leche del seno y le dan su cola al bebé o algo así había escuchado. Ok, sí. Bueno, mira, la cuestión viene de al menos 2, ¿no? Mitos y realidades como constantes en lo que se puede llegar a escuchar. Y bueno, no es justo como que la mujer dé a luz y la serpiente se le aparezca, ¿no? Como si fuese el diablo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, lo que se manifiesta aquí es que la historia, al menos que yo he escuchado, es justo que una mujer con un bebé en brazos estaba en el bosque y posterior a ello, bueno, se queda dormida con el bebé en los brazos y la serpiente le cae. Y entonces, para no caer en otro lado, bueno, cae en el regazo y justamente en el pecho y bueno, pudo haber llegado a morder a la dama. Y posteriormente, bueno, pensar justamente que alguien vio y bueno, que le estaba robando la leche y la colita, pues que estaba cerca de la cara del bebé, pudo haber sido como esa cuestión. La otra es justo que incluso no se manifiesta tanto a lo mejor como en humanos, pero sí también incluso en los becerros. Y esto es porque iba pasando la serpiente y posterior a ello, bueno, muerde lo que es la ubre de una vaca. Y alguien ve esa cuestión y entonces piensa que como tal la serpiente se está alimentando de la leche de la vaca o de un borrego en este caso, ¿no? Pudo variar la versión y bueno, ya el becerro en este caso, bueno, lo que estaba intentando comer, bueno, era o succionar la colita de la serpiente, pero te digo, o sea, alguien observó esa cuestión y posterior a ello es lo que se manifiesta.
Y te digo, bueno, tomando en cuenta eso, son como las dos historias que a mí me ha tocado en lo personal, que muchas personas me han incluso mencionado, ¿no? Bueno, incluso aquí de este lado, ahorita estoy viendo que también no solo tienen serpientes, ¿no? También tienen anfibios. Claro. Aquí veo la rana panza de fuego. Yo creo que mucha gente también se deja de llevar, que muchos sapos, como tienen sus glándulas, han de pensar que todos son venenosos, ¿no? Pero como podemos ver aquí, no todos son venenosos. Creo que solamente las dendrobátidos, y esta, no sé, de esta no había escuchado, se me hace muy similar a los dendrobátidos. ¿Nos podrías contar un poco de esta? Claro. Bueno, justo al caso contrario, en el caso de los dendrobates, como tal, la bombina o el sapo vientre de fuego es justamente eso, un sapo. Y esto es porque presenta ciertas verrugas en la parte del dorsal, Y bueno, la parte del vientre es porque en la zona en la cual ellos como tal habitan, se alimentan de algunas dafnias, algunas pulgas de agua que presentan cierta coloración, y en el caso también de algunos insectos específicos que poseen como tal jantinas. Eso es como ciertos aminoácidos, proteínas que posteriormente, bueno, les dan esa coloración en la parte ventral. Y solamente es un animalito semivenenoso, lo que quiere decir que puede ser como para algunos animales, en el caso de aves o algunos otros mamíferos, sí causarles cierto daño en la cuestión de la toxina que llegan a generar, y en el caso de algunos animales más grandes, pues bueno, solamente generarle cierto sabor algo amargo. Cierta irritación, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí el sapo gigante, no sé si qué tan desarrollada tenga su glándula, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, paratoidea. Estas sí las presenta, ¿no? Sí. Y bueno, sí, incluso cuando es una comunidad o una cantidad bastante grande de estos bichos, llegan a generar cierta espuma, y eso también, bueno, es un modo de defensa ante otros depredadores, lo que conocen también como tipo saponificación, es justamente esa parte. Sí, bueno, a mí se me hace importante hablar de estos animales que, como lo comento, no son venenosos, porque mucha gente se deja llevar con la idea de los sapos, ¿no? De su apariencia. Y he visto que hay gente que les echa cloro a los charcos de agua donde encuentran sapos, ranas o cualquier otro animal, ¿no? Entonces, pues también que sepan eso, ¿no? Que no son un problema para nosotros, hasta el contrario, sí, ¿no? Claro, no, al contrario, pueden llegar a controlar ciertas plagas, ¿no? En el caso de mosquitos, en el caso de las larvas, justamente cuando están en los charcos, los renacuajos lo que hacen es alimentarse de toda esa parte, todas las larvas de mosquitos, y justamente en algunas otras, por ejemplo palomillas, ya cuando salen de allá metamorfosean ciertas palomillas, y hay ejemplares como por ejemplo este sapo que sí llega a comer mamíferos un poco más grandes, como roedores, incluso, o sea, son controladores de plagas. Sí, son bastante importantes en los ecosistemas. Sí, claro. Bueno, y que parece un poco curioso, ¿nos podrías contar de él? Que hasta se llama rana Pac-Man. Ok, el nombre de rana Pac-Man viene como tal por lo redondo que es, ¿no? O sea, tiene unos miembros muy, muy cortitos, y es un animal muy, muy redondo, un poco incluso muy tocable, a veces podría yo llamarlo, porque es como bastante robusto. Es un ejemplar que puede igual comer hasta, pues bueno, como tal no se desgarra, pero sí llega a comer muchas presas, incluso de su tamaño, ¿no? Entonces es bastante poderoso este bichito, pero en su mayoría se la pasa enterrado, es un animalito oportunista, entonces muy sedentario, no hace tanto por moverse, justamente se pasa alguna presa, se la come y listo. Aquí tenemos una lagartija venenosa, y es mexicana, es nacional. También lo podemos encontrar hacia la parte de lo que es Centroamérica, pero bueno, es un animalito bastante interesante. Pertenece a una de las, en este caso, las especies venenosas de lagartijas. Es uno de los venenos más primitivos. Posee un veneno en el cual, pues básicamente es secretado en conjunto con la saliva por la parte del maxilar inferior. Y algo bastante interesante también es que se le conoce como lagarto enchaquirado, y esto es por la forma de las escamas que posee.
tiene unas escamas en forma, burdamente llamemos de bolita, pero solamente está como tal en la parte, digamos, fija o directamente ósea, porque son los llamados osteodermos en la parte de la cabeza. ¿Sale? Cuando nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de observar alguna taxidermia en cuestión de estos bichos, se observa básicamente el cráneo así con esas protuberancias. Lo demás del cuerpo, bueno, es básicamente la escama, que es muy distinta, por ejemplo, a algunas otras lagartijas. Yo tengo una duda en cuanto al veneno. He escuchado, igual te digo, si estoy mal, corrígeme, que en los dragones de Komodo, como tal, ellos no producen el veneno, sino alguna bacteria que tienen en la saliva. Okay. No sé si esto ocurre también con estos lagartos. Pues mira, ya en el caso de varanos como tal, incluso ya el Komodo es ya documentado en el que es como tal veneno. Sí producen una cantidad de veneno, igual, digámoslo así, es algo primitivo, pero sí presenta veneno en conjunto con la bacteria o las bacterias, ya que son animales también carroñeros. Bueno, y nos comentabas que también hay otro Heloderma aquí, que es como, bueno, está relacionado con este. ¿Nos podrías como comentar un poco de él? Claro. Bueno, mira, aquí encontramos lo que es el monstruo de Gila. Es un pariente, digamos, cercano al que vimos anteriormente, de la familia de los Helodermas, Helodermatidae. Y bueno, aquí encontramos un Heloderma suspectum. Y también se encuentra en el territorio mexicano, también es en la parte norte de México, en la parte sur de Estados Unidos. Y bueno, solamente hacia la parte de lo que es como Sonora y bueno, un poquito tocando Baja California, quizá norte en este caso. Y bueno, de igual manera os encontramos que son animales venenosos. Estos animalitos son un poco más territoriales, se encuentran un poco más en la cuestión de algunas oquedades, cuevas, también generan sus madrigueras y son animales más agresivos. Son más pequeños que los anteriores que pudimos observar, pero sí son más robustos y agresivos. ¿Cuántas especies de Helodermas hay? 5. ¿Y de esas en México cuántos podríamos encontrar? Prácticamente las 5. Mira, aquí vamos a encontrar una serpiente llamada rey del desierto. Esto es básicamente por 2 factores. Una, porque puede soportar las altas temperaturas que existen en el desierto, ya sea incluso enterrándose, para poder como refrescarse un poco en este caso, buscar algunas oquedades. Y la otra es porque justamente se alimenta de serpientes. Él inclusive puede llegar a comer animales venenosos, en el caso de serpientes venenosas. Tiene como tal esa capacidad de tolerar y soportar la cuestión de algunas mordidas en cuestión del veneno, y posteriormente, bueno, ella matará igual por constricción y bueno, se alimentará de serpientes. ¿Y qué especies venenosas podría comer esta especie? Pues básicamente cascabeles son parte de su dieta. Obviamente también, bueno, se alimenta de algunos otros roedores, en etapas tempranas o pequeñas, cuando son neonatos, también incluso algunos insectos. Mira, aquí encontramos un Crotalus molossus, o bueno, mejor conocida también como cascabel de cola negra. La podemos encontrar en lo que es la zona de Ciudad Universitaria, en el Pedregal, en las zonas altas de lo que es Tlalpan. Y bueno, es una serpiente grande que incluso bueno, se distribuye aquí en el Valle de México. Alcanza incluso más o menos 1,5 metros de tamaño. Es una serpiente igual, una cascabel, que bueno, se siente amenazada y posteriormente puede llegar a atacar, ¿no? Algo en particular, aparte de la belleza que tiene este ejemplar, es que es aquella que nos representa en el escudo nacional, aquella que como tal está devorando el águila, pero bueno, es una cascabel de cola negra, la que está en el escudo. Todas las cascabel son de importancia médica, ¿verdad? Claro, sí. Toda cascabel o todo ejemplar como tal, en el caso del crótalo, que presente un cascabel, se requiere una asistencia médica en la cuestión de si te llega a suceder algún accidente con ella. Aquí lo que vamos a encontrar es la cobra de la India, o también conocida cobra ojo de Buda,
y esto es, bueno, por el ocelo que presenta en la parte posterior de lo que es la caperuza. Tenemos un par de ejemplares albinos y un macho, pues básicamente nominal. Pero bueno, aquí lo que podemos observar es un proceso de cópula y es una temporada justamente de la parte reproductiva. Y sí, esperamos nuevos miembros en el caso del herpetario con ellas. ¿Aquí las serpientes tienen algún plan de reproducción? Sí, el plan reproductivo es justamente con fines de conservación y posteriormente puede llegar a hacerse algún intercambio con algún otro PIMS. Claro, mira, lo que vamos a encontrar en este terrario es una falso coral. Es una Lampropeltis triangulum campbelli. ¿Cuál es la diferencia entre una falsa coral y una coral verdadera? Ok, directamente aquí en México, bueno, eso lo vamos a encontrar algo burdo, porque podemos encontrar bichos de un solo color, por ejemplo, pueden ser rojos, pueden ser punteados, pueden ser anillados, pueden ser bandeados solamente en 2 tonos y en muchas ocasiones encontrar tanto en la diferencia de uno con otro, que puede ser falso o que no puede ser un coral verdadero. Entonces, lo que se recomienda justamente con alguien que tenga algún encuentro con estos bichos, dado que podemos encontrarlos a lo largo de lo que es México, tanto, bueno, todo el territorio, tanto Micrurus o en el caso de los falsos corales, Lampropeltis, bueno, es justo que tengamos algún encuentro, mejor dejarlo pasar. La diferencia, muchas veces las personas comentan que es como la coloración rana, ¿no? Que son los anillos que se tocan, el rojo, el amarillo, el negro y el amarillo. Esto como tal aquí en México, bueno, no, salvo por ahí alguna especie, no da para todos los patrones de los corales y los falsos corales. Por lo tanto, es mejor dejarlas en vida libre. Y bueno, ya los que queremos un poquito más en la cuestión de saber esa parte de la taxonomía y esta parte del conteo de escamas es justamente con las claves. Y bueno, podemos encontrar escamas ventrales, podemos encontrar escamas de la parte de la cloaca hacia la punta de la cola, podemos encontrar escamas rostrales y en el caso de ellos una característica, pues digamos la más vista, es justo la escama que pues presente entre el ojo y la foseta, en este caso loreal. Y bueno, pues son 3 escamas en el caso de falsos corales y 2 escamas en el caso de corales verdaderos. Y bueno, obviamente la presencia de lo que son los colmillos, presencia ausencia de colmillos. Bueno, pero pues sí, como comentas, es como ver muy de cerca, ¿no?, las diferencias que presentan y pues mejor, no solo con estas serpientes, ¿no?, sino con cualquier organismo, pues mejor nos acerquen, ¿no? Y sí, más, claro, es más fácil darles la vuelta o regresar por donde vienes que justamente tengas algún encuentro o algún detalle con un accidente ofídico. Porque justo aquí al lado de esta de la falsa coral ya encontramos a la nauyaca, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ella? Que bueno, que yo lo que sé, esta es la serpiente que más accidentes se tienen registrados, ¿no? Y quizá la más venenosa de América. Sí, es una de los bichos por el tipo de patrón de coloración que presenta, el tipo de hábitat en el cual también se desarrolla y bueno, la mancha en cuestiones de cambios de uso de suelo que la misma población va generando a lo largo del tiempo, bueno, involucra que invadan como tal el hábitat en el cual ella se desarrolla. Y justamente pueden ser cafetales, puede ser de acción ganadera y muchas veces es por accidente, justo están piscando el café y bueno, suceden los accidentes en la parte de los miembros superiores, que por lo regular en algunas mordidas rurales el porcentaje es mayor en los miembros inferiores, dado que puede ser un paso en falso, una mordedura directa ya que pueda generarse al pisar al ejemplar. En muchas otros también han habido casos de mordeduras secas, ¿no? Hay mitos y realidades justamente con respecto a este bicho, que se le conoce como serpiente terciopelo o también 4 narices o barba amarilla, dependiendo incluso la zona en la cual tú
tú ubiques tanto en México y bueno, Centroamérica, parte de Sudamérica. Y vaya, he escuchado, por ejemplo, platicándote alguna historia con respecto a ella, es que en algún momento alguien la serpiente muerde a un campesino y lo fueron a sentar debajo de un árbol, ¿no?, específico dentro del poblado, y le pusieron unas pilas así alcalinas en la cabeza, porque eso ayudaba a que pudiera restarle la parte del veneno. Y vaya, o sea, y el señor en este caso se salvó. Entonces el remedio casero que dieron es sentarlo en ese árbol o en ese tipo de árbol, y posteriormente, bueno, ponerle unas pilas, y bueno, eso eliminaría como tal el veneno. Sucede en alguna otra ocasión y bueno, lo muerden, lo llevan al mismo árbol y le ponen las pilas y el señor se muere, ¿no? Entonces dijeron, a lo mejor también las pilas ayudaron a que las raíces de este árbol absorbieran y están contaminadas, entonces hay que buscar la misma especie de árbol, pero llevarlo. Y vuelve a suceder, el señor se muere, ¿no? Entonces, justamente lo que uno, en este caso, que cuando a mí me tocó dar como esa pequeña plática en algún momento, justo es que pudo haber sido en algún caso la mordida seca, que también llega a suceder. Entonces, en este caso no inocula como tal veneno, y bueno, el señor se salvó solo porque la serpiente no le inoculó veneno. Pero en algunos otros casos sucede que sí están como tal envenenados. ¿Y qué es lo que se debería de hacer en una mordida? ¿Qué es lo adecuado en cuanto a la mordida de una serpiente de importancia médica? Mira, varía. Yo podría platicar como tal la parte de lo que es en cautiverio, que es el tratamiento prehospitalario, pero básicamente se observa en la misma cuestión en una mordida rural. El inicio, aunque suene burdo, es mantener la calma, más por ejemplo nosotros que podemos tener un poco más de conocimiento acerca de lo que nos puede llegar a suceder. Posterior a ello, bueno, lo que va a pasar es que no debemos hacer torniquetes, ¿sale? Eso en el caso de animales con veneno, en el caso de citotóxico, mejor dicho, está contraindicado. No se hacen torniquetes, lo que se hace es canalizar a la persona por medio de una venoclisis, un punzocat, y debe ser en el miembro contrario a la mordedura. Esto es justamente para que el mismo líquido que va a ingresar a tu cuerpo, pues bueno, tenga esa capacidad de recircular y no saturar como tal la inflamación o el edema que te está generando, el mantener el veneno dentro en la cuestión sangre. Posteriormente, bueno, se inocula ya lo que es el suero, y posterior a ello se prepara el antídoto, se coloca en el suero y posterior a ello se va inoculando poco a poco. Y bueno, la persona en este caso afectada no requiere o no debería de moverse como tal de una manera constante, y para que justamente el pulso en la cuestión de sangre no fluya tan rápido, ¿no? Y bueno, se conoce como tratamiento prehospitalario porque justamente lo que tienes que hacer es llegar al hospital para atenderte. Ya ahí te van a hacer diversas pruebas justo para poder, pues bueno, saber el grado de envenenamiento, si existe todavía veneno en sangre, y posterior a ello, bueno, ya elevar la cuestión del alta, ¿no? ¿Tú recomendarías seguir páginas como Naturalista para conocer las especies que puedan haber ahí de importancia médica, o la red Tox, ¿no? Que te da como indicaciones de qué también podrías hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, hay varias páginas, hay infografías, hay personas que, bueno, se dedican a justamente la parte de la divulgación en varios sentidos, no solo, por ejemplo, en serpientes, pero bueno, hablando del tema, sí se recomienda seguir, pero tener también mucho cuidado con las personas que como tal muchas ocasiones dan información burda o muy, muy simple, en la cual tampoco podemos como apoyarnos mucho, ¿no? La cuestión de educación ambiental es muy importante justo para saber esta cuestión. Mira, lo que vamos a observar aquí es un basilisco verde, o también se les conoce como pasarríos. Creo que también se les conoce como Jesucristo o algo así, tiene un nombre por ahí religioso, porque estos son los que corren en el agua, ¿no? Sí, bueno, como tal, a lo largo de las regiones en las cuales los podemos observar, no había yo escuchado personalmente
como tal ese mote que le dan, ¿no? Yo lo conozco como tal Pasarríos. Hay alguna otra historia, justo que como que escuché que era como un tipo alien que había llegado pues obviamente de otro planeta, ¿no? Pero esto tiene que ver nada más por justo la forma en la cual se observa, ¿no? Como si fuera algún tipo de extraterrestre. Pero bueno, en el caso básicamente de estos bichos, se les conoce como pasarríos. Tienen, en el caso de los machos, presentan una cresta que se va formando poco a poco, a lo largo de cómo van generando esa madurez sexual. Y bueno, la cresta corre de lo que es la parte de la cabeza, la cuestión de la nuca, hasta incluso la parte inicial de lo que es la cola, ¿no? Y bueno, tienen una característica de poder incluso nadar. Bueno, sí pasan así como tal sobre el agua, pero también nadan, son muy buenos y pasan sumergidos alrededor de 20-30 minutos debajo del agua, ¿no? Puede ser justo para poder eliminar algunos predadores o algo, escabullirse. Son animales muy rápidos, son básicamente selváticos en el sur de México y bueno, pues se alimentan de algunos roedores, frutos, algunas hierbas como tal, insectos, ¿no? En su mayoría. Bueno, y ya para finalizar, ¿podrías contarnos un poco acerca de la importancia de lugares como estos? Ok, pues mira, la importancia como tal del herpetario es justamente dar un conocimiento al público en general. Manejamos también algunos detalles de lo que es la educación ambiental. Tocamos temas de la importancia que tienen en el caso de los anfibios, de lo que son los reptiles de manera también general, dispersores de semillas, polinizadores también, controladores de plagas. Y bueno, también lo que trabajamos aquí es el tema de conservación, ¿no? Trabajamos con especies tanto nacionales como algunas exóticas que al final del día, bueno, generan esa conservación de la especie, ya sea tanto en la cuestión nacional a la parte comercial o justamente como a la conservación de como tal la especie. Bueno, pues muchísimas gracias por el recorrido y te agradecemos mucho el tiempo. De nada, para servirles.